de atención integradora y objetivos. Este es el primer webinario en el camino para tener acceso a atención y tratamiento. Esta serie de atención integradora diseñada por la Fundación Mundial de la Hemofilia para respaldar a los prestadores de salud para establecer atención integradora en los centros. Soy Alok Srivastava, soy hematólogo y trabajo desde India. Es un privilegio hablar acá frente a la Federación Mundial y trabajar con ellos desde hace muchos años. Es un placer para mí presidir la reunión del día de hoy, que en los próximos 90 minutos será una instancia para ver presentaciones con respecto a cómo se proporciona la atención médica. Vamos a hacer también algunas preguntas para que la audiencia pueda dar sus comentarios con respecto a los temas que vamos a tocar hoy. Después de esto tendremos una presentación con respecto a los componentes clave de la atención integral y luego una presentación con respecto a establecer un centro de atención de hemofilia, un centro integrador y en uno de los países participantes. Y también vamos a hablar acerca de los requisitos mínimos para establecer una clínica de hemofilia. En este webinario queremos que los participantes sean lo más interactivo que sea posible. Vamos a tener muchísimas oportunidades para poder debatir, hacer preguntas y respuestas y comentarios. Los alentamos a usar el sistema que vamos a explicar prontamente en mayor detalle con respecto a cómo se pueden postear las preguntas y formar parte de esta interacción en el debate. Es un gran placer y privilegio para mí presentar al panel de oradores que nos acompañará el día de hoy. Primero van a escuchar a la doctora Kate Kerr, que tomará la palabra posterior a mí. Ella hace el rol de enfermera en un equipo multidisciplinario en hemofilia. Es la anterior presidente del Comité de Enfermeras de la WFH. También ha estado trabajando en investigación sobre hemofilia. Ella es directora en jefe del Journal de Prácticas sobre Hemofilia. La doctora Kerr trabajaba en el Hospital de Niños y luego pasó al Centro de Investigación en donde ella pasa gran parte de su carrera académica. Nuestra siguiente oradora es la doctora Teresa Nuaga. Ella es hematóloga, consultora en el Departamento de Hematología y Inmunología y directora y coordinadora del Centro de Tratamiento de Hemofilia en su institución. Ella es la vicepresidente médico de la Fundación de Hemofilia de Nigeria. Ella habla frecuentemente sobre temas de trombosis y hemostasis. Ha supervisado muchas capacitaciones en esta área. También está interesada en la enfermedad de células falciformes, una condición muy importante en su país. Nuestra oradora final en el programa de hoy es la doctora Adolfina Vergés García. Ella es médica especialista en hemofilia, hematología, en el Hospital Nacional de Niños de México, el doctor Federico Gómez. Ella ha participado en la capacitación académica de múltiples generaciones de médicos en México, ha participado en foros académicos a nivel nacional e internacional. Actualmente ella es asesora médica para la Federación de Hemofilia en México. Bienvenida a nuestras tres oradoras y gracias por formar parte del programa del día de hoy. Bueno, ahora pasemos a ciertas cuestiones de logística con respecto a cómo va a ir este programa. Como dije, se supone es interactivo y el aspecto más importante de esto es que tenemos como mínimo traducción a 4 idiomas. Entonces, la idea es que puedan elegir qué idioma prefieren. Tenemos español, tenemos ruso, árabe e inglés. Entonces, cuando hacemos clic en el icono que muestra un mundo, ahí dice interpretación. Ahí tendrán la opción de seleccionar el idioma deseado. Los disparadores están escritos en los propios idiomas. Inglés es por default. Luego pueden elegir francés, español, árabe o ruso.
lo que veremos en la siguiente diapo es que si se están sumando desde un teléfono celular, hay pasos adicionales que tienen que hacer. La imagen hacia la izquierda muestra un Android. Tienen que hacer clic acá para seleccionar el canal de interpretación. En el centro es un iPhone. Seleccionen la opción de interpretación de idiomas y asegúrense de hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono. Observarán que si no cliquean en la tecla que dice Done, entonces no se habrá guardado su selección de idiomas. Entonces, por favor, háganlo. En la siguiente diapo, ¿qué se ve? Vemos cómo hacer las preguntas y recibir respuestas, cómo hacer comentarios. Hay una parte inferior en la pantalla en donde podemos usar para hacer preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles durante el tiempo de debate y preguntas y respuestas. Siempre hay oportunidad de comunicarse también por email si no pueden aprovechar esta instancia. Después de esto, lo que vemos en la pantalla serán las presentaciones. Entonces, para comenzar el webinario, quiero empezar mi propia presentación con respecto a la entrega de atención de hemofilia. Cuando hablamos de atención de pacientes con hemofilia, hay dos aspectos. Por una parte, definir los objetivos a largo plazo. Algunos permanecen siendo aspiracionales, pero el otro, de hecho, tiene que ver con organizar la atención dentro de los recursos existentes. Vamos a hablar acerca de esto en la siguiente diapo, que nos muestra los intentos realizados en las últimas ediciones de las guías para el manejo de hemofilia de la Federación Mundial de la Hemofilia. Ahora bien, esto fue un esfuerzo principal durante un largo periodo de tiempo. Lo que esta diapo nos muestra son los autores primarios de este documento, pero es importante que podamos reconocer que muchos más profesionales de la salud y también profesionales de la Federación Mundial de la Hemofilia y también otras agencias han participado en poder posibilitar esto. Quiero reconocer a dos personas, especialmente entre los autores, médicos que han estado en la preparación de este documento, la doctora Glindenberg y la doctora Hels. Y con respecto a también Diana Coffin, que puso mucho esfuerzo en coordinar todo este programa. Diciendo esto, el documento está listo en la siguiente diapo. Esto muestra las 12 secciones que existen en esta tercera edición. Lo que está marcado en rosa son las nuevas ediciones de estas guías a partir de la segunda edición. Entre ellas hay algunas bastante importantes para lo que es el manejo cotidiano. Esto se muestra con una tilde. Obviamente, en el debate que tendremos hoy, nos concentraremos en los dos primeros capítulos. Yo voy a hablar acerca del primero y quien siga va a enfatizar el próximo tema. En comparación con la segunda edición, que tenía 140 recomendaciones, se puede ver que esto ha sido fortalecido con más de 330 recomendaciones en la tercera edición. En la siguiente diapo, lo que podemos apreciar es el concepto de definir los principios de la atención de la hemofilia. Quiero hacer un poquito de revisionismo histórico. Esto nos cuenta que aproximadamente hace 13 años, en 2008, un grupo de médicos de hemofilia se reunieron en Europa, se llamaron el Grupo de Trabajo Interdisciplinario y ellos armaron lo que llamaron Principios Europeos para la Atención de la Hemofilia. Definieron lo que todo centro y todo país debería tratar de alcanzar. Como nos podemos bien imaginar, no ha sido fácil de implementar casi en ninguna parte. 5 años más tarde vuelven con una encuesta en nombre de el Directorio Europeo de Hemofilia, y lo que se encuentra es que muchos centros no tenían la capacidad de poder completar todos los requisitos que tienen que ver con los principios de la atención. Terminaron siendo entonces aspiracionales, algo
a lo que apuntar. 10 años después de los europeos haber definido los principios de la atención, un grupo se reunió en la región del Pacífico Asiático y armó su propio documento, considerando las limitaciones socioeconómicas, el distinto entorno de atención de la salud y también la situación cultural. Lo que la siguiente diapo nos va a mostrar tiene que ver con una comparación. Es una comparación de los dos documentos. Los 10 principios que fueron definidos en los principios europeos de atención de la hemofilia ciertamente estuvieron incluidos en los principios asiáticos de atención para la hemofilia también, realineados un poco para que sea más fácil de leer y de comprender. Lo que también hicimos, lo cual está demostrado en la siguiente diapo, es agregar ciertos elementos de corte más nuevo. Uno de los desafíos en la región del Pacífico Asiático y en otras partes del mundo, lo que incluye África y América del Sur, tiene que ver con menor tasa diagnóstica entre las personas, entre quienes tienen trastornos de la coagulación, inclusive quienes son hemofílicos. Esto no se consideraba tan significativo en la región europea, pero establecer este diagnóstico y asegurar que gente con hemofilia y con trastornos de la coagulación fuera diagnosticado es un principio importante, inclusive en esto, bueno, tenemos la oportunidad de utilizar marcadores genéticos para establecer las perspectivas. Dada la terapia inadecuada para estos pacientes, los problemas musculoesqueléticos son un aspecto importante del manejo de estos pacientes en esta parte del mundo. Y por eso es que nosotros incluimos una sección específica en los principios para poder establecer lo que es el manejo de las complicaciones musculoesqueléticas y también la evaluación de los resultados. Evaluar los resultados también se convierte en un principio importante. Y finalmente, al haber hecho estos principios 10 años después del documento europeo, tenemos la oportunidad de hablar acerca de los nuevos productos y también la potencial cura para la hemofilia, que será el objetivo último y final para todos los centros a nivel mundial. Y luego, por supuesto, tenemos que mencionar que todo lo que nosotros hacemos en atención de la salud tiene que estar dentro de lo que es diversidad socioeconómica y cultural y de las posibilidades en el país. Sobre la base de estos dos documentos, el de Europa y el del Pacífico Asiático, esto ayuda a la Federación Mundial a poner los principios de atención en un documento, armar esto para la hemofilia en el mundo. Lo que acá se hace es dividir estos 12 principios en dos secciones. Los primeros 5 están en negrita. Se refieren a la organización de la atención para todas las personas con hemofilia en el país, es decir, desde lo que se refiere a la estructura general del programa, su coordinación, el acceso, la distribución de productos, el diagnóstico y también los servicios terapéuticos. Y por otra parte también los requisitos de educación y capacitación para mantener la atención una vez está establecida y también investigación. Los siguientes 7 principios enunciados acá se refieren a la atención individual a nivel centro de tratamiento, que puede llegar a ser un centro integrador o tal vez pueda llegar a ser una clínica para el tratamiento de la hemofilia que pueda dispensar tratamientos más básicos. Luego pasamos a la siguiente diapo, que nos muestra que establecer un centro de tratamiento puede llegar a parecer algo muy natural o fácil para aquellos que participan en este campo y están familiarizados con el manejo de la hemofilia. Imaginemos una situación en donde un grupo de pacientes se reúnen para establecer la organización propia, tener abogacía y respaldo y luego abordan a una institución médica o al Ministerio de Salud que entiende su problema y puede establecer centros de atención, un centro de tratamiento a nivel básico o tal vez uno más avanzado como un centro integrador. Lo que nosotros encontramos es que muchas veces las personas no están seguros acerca de qué establecer, qué instalaciones, qué personal, qué equipo. Entonces lo que acá se hizo fue enumerar el tipo de servicios y personas requeridas para poder establecer, para poder llamar a un centro en particular, un centro de
tratamiento de hemofilia o algo más avanzado como un centro integrador. Esta diapo no es para que la lean, es para que sepan que tal definición ahora existe. Existe dentro de las guías de la Federación Mundial de Hemofilia, que pueden ser utilizadas para la representación o abogacía o cabildeo de los pacientes al principio, pero luego para poder hacer un control posterior. Acá hay que decir que hay distintos modelos para poder establecer tales centros. En algunos lugares yo he visto que dentro de un centro existente la gente trata de designar áreas de especialidad, tal vez un nuevo edificio o tal vez algunas cuantas salas en donde podemos decir con un cartel centro de tratamiento de hemofilia o centro integrador para el paciente de hemofilia. Y dentro de esto tenemos un área de recepción, una sala para los concentrados, tal vez un área para fisioterapia y también otras áreas e inclusive un laboratorio. Ahora, este es un modelo. El otro modelo, por supuesto, es en donde ustedes establecen estos servicios dentro de los departamentos e instalaciones existentes. Y más que designar áreas físicas, ustedes designan individuos y los capacitan para poder brindar atención para personas con trastornos de la coagulación y hemofilia en particular. Ahora, este es un modelo más integrado y debo decir en este sentido que mi sesgo es a favor del segundo. Nuestra institución ha estado dando atención para pacientes con hemofilia desde hace más de 50 años. Si ustedes ingresan a un hospital con 200 y pico de camas, no van a encontrar un centro de hemofilia. ¿Y qué pasaría si el paciente requiriera parte de estos servicios? Creo que es importante reconocer que hay distintos modelos y tenemos que elegir aquel que nos funcione mejor. Esta próxima transparencia, lo que vamos a observar, son características muy especiales en cuanto a los principios de la atención que están incluidos en esta sección con respecto a las guías y el manejo. Esto tiene que ver con el paciente, es decir, el empoderamiento del paciente. Tenemos que resaltar la importancia de informar y educar a los pacientes sobre su condición, cómo es, cómo sucede y de qué manera se debería gestionar y manejar. No es suficiente que los proveedores de atención y los médicos lo sepan. También tiene que ser el paciente. Es muy importante que ellos entonces aprendan a reconocer el sangrado, que aprendan también a tener informes sobre los sangrados y el tratamiento. Sabemos que es importante no solamente para aquellos que participan en los ensayos clínicos, sino también para su propio seguimiento en estos centros de atención, saber cuántos sangrados han tenido, cuántos sitios de sangrado han tenido también, qué tratamiento se proveyó, cómo respondieron a ese tratamiento, si están de hecho administrando esos concentrados de factor de coagulación ellos mismos y cómo no manejan, qué podemos decir del manejo del dolor, otros factores de riesgo de sangrado y su evitación. Y por último, ellos son los mejores para poder reportar sobre ciertos resultados, es decir, cuál es su tasa de sangrado, cuál es su situación de dolor, la capacidad de cuidarse en cuanto a sus actividades diarias, o bien también la participación social extendida. Participar entonces en el programa de informes es sumamente importante para establecer una buena atención. Todos estos también proporcionan una guía a las organizaciones de advocacy con respecto a lo que deben enfatizar en sus propios programas con sus propios miembros. Esta es una característica muy especial del programa, la última respecto del cabildeo. Esto está en las guías. Bueno, esta es mi última transparencia en realidad, donde esto es importante porque nos entra justo en tema con la próxima presentación. Y lo menciono por dos motivos. Primero porque, bueno, según la complejidad de las complicaciones que suceden en estos pacientes, comenzando con los trastornos de coagulación hematológicos, luego también si hay problemas de las
diferentes articulaciones o músculos esqueléticos, o qué ha sucedido, cuál ha sido el tema de prevención, detección. Ahí entonces se necesita un genetista. Lo importante aquí para poder reconocer es casi todos los proveedores de atención de salud, los profesionales que vemos en pantalla, proporcionan, sí, atención de tiempo parcial. Quien está de tiempo completo es justamente la consultora, la coordinadora de enfermería. Es sumamente importante el rol del enfermero para poder tener este centro integrador de atención, porque el que hace primer contacto con el paciente, entender las necesidades y luego derivarlo a los profesionales correctos. El segundo importante es, en cuanto a esta atención integral, es proporcionar el tratamiento necesario, y ese es un gran paso adelante. La cirugía para aquellos que tienen trastornos de la coagulación implican coordinación entre el laboratorio, servicios clínicos, pero este tipo de cirugías con los inhibidores es un desafío para cualquier centro, independientemente de cuán bien establecidos estén. Por lo tanto, creo que es una referencia cuando empezamos el tratamiento de hemofilia con un equipo de atención integral. Se ofrecen luego cirugía para los que lo necesitan y luego ofrecerlo para aquellos con los inhibidores, que por supuesto es un avance muy importante. Y el último punto es que todos hemos resaltado la necesidad y la importancia de la atención integral, pero también debe llamarse por lo que es. De alguna manera, es la falla de un manejo adecuado de estos pacientes que lleva a complicaciones donde un grupo de médicos o su equipo no era suficiente, por lo tanto había que traer otros profesionales del sistema hospitalario. Y de aquí en adelante, con mejor manejo y gestión y con esta estandarización, tal vez tengamos una visión distinta de este equipo integrador a futuro. Y con esto me detengo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, sí tenemos dos próximos pasos. El primero es una serie de 5 preguntas que las vamos a colocar en pantalla, y en unos 30 segundos ustedes tendrán para poder responder estas preguntas. Esto les dará, y al resto del público, y a otros oradores y panelistas, una idea de quiénes somos, todos los que están participando del programa hoy, y cuál es la situación respecto de sus propios centros. Luego, al culminar esto, vamos a tener la presentación de la doctora Kate Kerr. Luego también tendremos estas otras sesiones. Empezamos con la primera pregunta de la encuesta, y es: ¿su centro de tratamiento de hemofilia es una unidad independiente separada del hospital? ¿Está físicamente separada dentro del hospital o está integrada dentro de las instalaciones existentes del hospital? O bien si tienen cualquier otro modelo, y ya tienen el tiempo para empezar a responder. No hay música, me parece. En 30 segundos, tienen 30 segundos para responder. Van a ver una ventanita que apareció, debería estar activa. Con el cursor eligen la opción adecuada para su propio centro y luego veremos los resultados. A ver, ahí estamos, muy bien. Bueno, estas son las respuestas. Hay varias combinaciones en realidad, y es importante saber que un cuarto más o menos tienen unidades separadas, otras que son físicamente separadas, otras que son independientes, y otros que son parte de las instalaciones propias del hospital. Después vamos a volver a esto. La próxima pregunta de la encuesta, aquí pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué miembros importantes del equipo multidisciplinario trabajan en vuestro centro? Y aquí pueden elegir todos los que aparecen. Solo para entender un poquitito, los centros de los que ustedes participan hoy en la reunión
qué es lo que ustedes tienen, cómo está organizado su propio servicio. O sea que puede ser la médico, pediatra, hematólogo, con interés en la hematología o trastornos de coagulación, o un hematólogo entrenado. Pueden tener una enfermera coordinadora dedicada a este servicio, a este departamento, pueden tener terapistas físicos, especialistas de laboratorio, tanto a nivel técnico como de médico, y luego pueden tener cirujanos ortopédicos u otros especialistas en músculo esqueléticos, reumatólogos o bien especialistas que están en rehabilitación y en medicina para todo lo físico. Y pueden tener luego asesoramiento psicosocial a través de psicólogos o de trabajadores o asistentes sociales. Estas son las opciones. Muy bien. Bueno, están siendo muy rápidos con sus respuestas. Muy bien, hay 64 más o menos que están participando. No hay mucho para comentar, según lo esperado también, casi la mitad o un tercio de los centros tienen ese respaldo psicosocial. Esto es algo de interés y me sorprende ver que en el 40% nada más tienen los especialistas, tal vez donde no sea muy intenso, o bueno, ya vamos a volver a estas respuestas y a estos comentarios. Ahora, la tercera pregunta de la encuesta tiene que ver con los servicios que ustedes ofrecen, cómo está organizado en vuestro centro, si es solamente como paciente ambulatorio, como una clínica ambulatoria, o pueden tener también internaciones durante el día, o bien las normales de varios días, internaciones de varios días, o qué otros mecanismos tienen. Pueden ser alcance, pueden ser centros, si es que los tienen, domiciliarios, en fin, elijan entonces, pueden elegir más de una respuesta. Bueno, muy bien. Es interesante, aquellos que participan hoy, más o menos el 60%, tienen sí la posibilidad de internaciones de más días y también camas para lo que es el hospital de día. Muy bien, pasamos ahora a la cuarta pregunta. Esta pregunta tiene que ver con la cirugía. Como mencioné antes, hay un avance muy significativo y este será poder proporcionar cirugía para aquellos que tienen trastornos de coagulación. Tal vez no lo estén proporcionando, que sería la A, y si dicen que sí, si es cirugía menor o cirugía mayor, más importante. Y es para aquellas personas que tienen trastornos de coagulación sin inhibidores, o la D sería cualquier paciente que tiene trastornos de coagulación. Pueden elegir ahora. Entre las dos últimas, la C y la D, la sofisticación del laboratorio de hemostasia y también el equipo clínico de hematología en manejar los productos para manejar a aquellas personas que están con inhibidores para la cirugía, que va a ser un desafío en cualquier lado del mundo en realidad. Muy bien, entonces. Es bueno ver que un 17% no proporcionan estos temas de cirugía, o sea que son centros bien establecidos, el proporcionar y ofrecer cirugía es el 60% aproximadamente. Luego tenemos con inhibidores en un cuarto más o menos, un cuarto sin inhibidores y un 40% con inhibidores. Entonces vamos a tomar nota de esto y vamos a volver a estas respuestas durante nuestra discusión. Muchísimas gracias. Y la última pregunta para hoy: si es que hay algún tipo de problema para establecer esa atención integral como la hemos debatido, pero hay por supuesto una presentación mucho más detallada en un minuto y estoy seguro que sus respuestas se van a comentar durante la discusión y las presentaciones. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Es por una falta de productos terapéuticos o la falta de especialistas? Y después hay una situación en hospitales de especialidad que sí tienen especialistas, pero tal vez nunca
han manejado a personas con trastornos de coagulación y entonces no pueden proporcionar servicios ni ofrecerlos. Y si tuvieran la capacitación lo podrían hacer. Por eso cuando dice falta de entrenamiento, es falta de entrenamiento para manejar personas con trastornos de coagulación. Y luego la D, que si no tienen laboratorios que son aptos para poder proporcionar estos procedimientos, y la E serían otros motivos. Muy bien, pueden votar. Muy bien. Hay un rango aquí de respuestas. Es interesante ver que casi el 60% de los centros que participan han mencionado la falta de especialistas con capacitación. Esto es algo que vamos a tomar nota, por supuesto, porque la capacitación es un componente principal para este programa. También aquí tenemos el tema de un laboratorio que no es tan apto, y el tema de productos terapéuticos y falta de especialistas, que siempre hay un tema con esto. Vamos a volver a estas respuestas. Hemos completado las preguntas de la encuesta y tenemos tiempo para tener a la participación de nuestros panelistas que van a hacer comentarios sobre las respuestas de estas preguntas de la encuesta. Pero antes de pasar a las presentaciones de la doctora Kate Kerr, invito a la doctora Kate Kerr a comentar, o tal vez le pido que conteste última para después ir directamente a su presentación. Vamos a empezar entonces con la doctora Teresa de Nigeria. Sus comentarios, por favor. Las respuestas hasta ahora que ha vertido en estas preguntas. Gracias, doctora Locke, gracias WFH, gracias a este programa por la oportunidad. Nosotros observamos estas preguntas, especialmente la 1, entonces encuentro que la mayoría de las personas responden que la parte de los centros de tratamiento de hemofilia forman parte de las instalaciones existentes en sus hospitales. Este tipo de modelo en particular para los centros de tratamiento de hemofilia es lo que rodea la mayoría de las instituciones en África. Vemos en otras partes del mundo lo que ocurre, el modelo de captar a otros especialistas que están interesados en el manejo de la hemofilia. Otros trastornos del sangrado, otros trastornos de la coagulación. En mi centro, nosotros no tenemos un centro autónomo, tenemos realmente distintos individuos que forman parte del equipo, y esto refleja la claridad de aquello que los participantes han respondido. Cuando hablamos de las personas que responden que el HTC es parte de un centro autónomo o que hay distintas unidades. Bueno, todo esto es igualmente importante. Tenemos la opción, considerando los hospitales existentes, considerando el modelo de los centros de tratamiento de hemofilia. Gracias. Gracias, doctora Teresa. Les pido a quienes no están tomando la palabra que se muteen los micrófonos para no generar interferencias. Ahora le voy a pedir a la doctora Dolfina García que haga sus comentarios con respecto a las respuestas de estas preguntas que se han hecho. Doctora Dolfina. En México, todos los centros de tratamientos para los pacientes con hemofilia y trastornos y otros trastornos de la coagulación también están integrados dentro de la unidad del hospital. O sea, no están externos, forman parte del hospital y de todos los servicios que el hospital puede ofrecer. Entonces,
Contamos con enfermería, trabajo social y un laboratorio especializado para estos trastornos. Y también cuando se requieren de especialistas como rehabilitación y ortopedia, pues son servicios externos, pero que también están integrados dentro del sistema del seguro social. Entonces, solamente son apoyos externos que tenemos y que en el momento que se les solicita su valoración, pues ellos acuden a nuestro hospital para hacerla y también realizan cirugías en caso de que se requieran. Queda completa de que todos los pacientes con hemofilia pues acuden a estos centros que son de un segundo o tercer nivel y que disponemos también de todos los servicios de urgencia las 24 horas con un personal especializado o con cierta experiencia en estos problemas. Muchas gracias. Gracias, doctora Adolfina. Ahora voy a invitar a la doctora Kate Kerr con respecto al primer comentario y luego las presentaciones. Gracias. Gracias. Veo que es muy interesante ver la cantidad de personas que ya tienen lo que como mínimo es lo básico de un equipo de atención multidisciplinaria, los miembros a nivel equipo. Y me encanta ver que realmente es muy importante tener enfermeros en el equipo de hemofilia. Me encanta que lo diga alguien más y no tener que ser yo la que lo diga. Otra cuestión sobre lo que estoy tal vez un poco preocupada y lo que decimos ahora puede ayudar es que se informan que hay especialistas formados en el manejo de los trastornos de la coagulación. El trabajo que estamos haciendo ahora con la Fundación, con la Federación Mundial y cuando ella pueda estar en los países entregando capacitación local, esto va a ayudar muchísimo más aún. Muchísimas gracias, Kate. Ahora pasamos a las presentaciones. Ahí vamos. Soy Kate Kerr, soy directora de investigación en HIMNET. También trabajo en el Centro de Resultados y Investigación con niños adultos con discapacidades en el Hospital de Londres. Soy la presidenta anterior del Comité de Enfermeros. Quiero agradecer a la WFH por haberme invitado a hablar hoy acerca de los componentes clave en la atención integradora. Estos son mis conflictos de interés. Ahora, parte de lo que voy a decir hoy tiene que ver con la base de la publicación del capítulo 2 de la atención integral de la hemofilia a partir de las nuevas guías de tratamiento de la WFH. Podemos observar esto y yo voy a estar agregando algunas cuestiones diferentes a lo largo del camino. La atención integral es atención multidisciplinaria, básicamente para el diagnóstico, tratamiento y manejo de los trastornos de la coagulación, no solo hemofilia, sino otros, lo que incluye complicaciones de las condiciones y el tratamiento que nosotros podemos administrar. Generalmente está entregado por el centro de tratamiento, pero no siempre. Puede ser pequeño o grande y generalmente está compuesto por un equipo de personas que entregan atención coordinada 24 horas del día. Esto no quiere decir que uno está solo, sino que uno está con trabajos con otros en un hospital o con los pacientes en su casa para poder darles la atención a los pacientes cuando sea necesaria. El enfoque no solamente es en la persona con el trastorno de coagulación, sino también en la familia de la persona afectada. El enfoque tiene que estar puesto en lo físico y en lo psicológico, ver la salud y el bienestar de toda la familia. Esto incluye, y acá pongo esto entre comillas, porque deberíamos estar llamando a estas mujeres, mujeres con hemofilia. Tenemos que estar conscientes y debemos incluirlas en la atención de sus hijos o miembros de la familia y no ignorarlas porque no pensamos que ellas sangren también. Entonces, ¿qué es la atención integral?
Bueno, creo que es muy importante reconocer que todos hacemos cosas sutilmente diferentes y no hay una única forma de hacer las cosas bien. Seguramente lo que estén haciendo estará muy bien y esperemos que pueda mejorar incluso a través del tiempo. La atención integral tiene que ver con el diagnóstico. Podemos ver a la persona, al niño y decir, bueno, tal vez este niño tenga hemofilia, pero no podemos decir si la hemofilia es A o B, no por la manifestación clínica. Necesitamos el laboratorio que nos ayude a diagnosticar el cuadro. Importante, y lo que hacemos en la atención integral tiene que ver con el tratamiento para quienes tienen trastornos de la coagulación, ya sea en el episodio o cuando se le puede dar profilaxis, si la profilaxis sirve, y también esto incluye el tratamiento en el hogar, y esto también puede incluir pruebas de nuevos productos que están en fase clínica y que puede llegar a nuestros centros y poder valernos de usarlas. Tenemos que también pensar de los efectos colaterales del tratamiento, monitorear el tratamiento, el momento de la cirugía, poder tener buenos niveles. También tiene que ver con los aspectos más suaves de la vida con un trastorno de coagulación. Manejo del dolor, no solo en fase aguda, sino cuando los pacientes tienen artropatía, y luego también la calidad de vida. Y como dije anteriormente, no solamente la persona es la que afectada está por la enfermedad, sino el impacto sobre su familia. La mayor parte de esto se hace con la educación y investigación. Se hace atención de la salud a nivel local. Si la persona vive a muchas millas u horas del centro, esto tiene que ver con garantizar que puedan recibir el tratamiento más cerca de su hogar, lo cual puede llegar a incluir el tratamiento hogareño. Y también al hospital local o a los prestadores de la salud, registrar el tratamiento que se está administrando y la razón por la cual se da, para poder tener una recolección de los datos. Cuando hablamos entonces de un centro integral, tiene que ser alguien o algún lugar que pueda entregar atención 24 horas del día. Esto incluye el laboratorio de la coagulación que pueda o no ensayar los niveles de factor 8 o 9 las 24 horas por día. En Europa, muchos centros no pueden hacerlo, tal vez a la noche o los fines de semana, así que no se castiguen si ustedes tampoco lo pueden hacer por el momento, pero sí también sí deben tener los concentrados de factor de coagulación, ya sea hemoderivados o recombinantes, tratamientos de inhibidores o desmopresina y los antifibrinolíticos. Y esto puede llegar a estar contenido en el centro de hemofilia o en la farmacia o tal vez en laboratorio de transfusión de sangre. Esto depende de las reglas del país en el que estamos y de las políticas a nivel local. También deben tener acceso a los hemos derivados, tales como FFP, crioprecipitados y plaquetas, para personas que son tratadas con concentrados sin factor. Cuando estos no están disponibles para tratarlos, tienen que ser testeados para determinar la seguridad de la infusión y la seguridad del paciente. Idealmente, el fisioterapeuta forma parte del equipo. Puede llegar a ser que se tenga acceso al fisioterapeuta solamente y esta persona nos va a dar férulas y yesos, nos van a dar indicaciones de rehabilitación y también el uso de muletas, dispositivos para moverse, deambular y acceso a otros especialistas. Acá hablaremos mucho más un poquito más tarde. Entonces, ¿quién está en nuestro equipo ahora? Vamos a tener, y acá las pongo bien en primera plana, las personas con trastornos de la coagulación y sus familias son parte muy importante del equipo. Sin ellos no tendríamos trabajo. Con ellos tenemos un trabajo muy interesante. Nuestro trabajo es apoyar y educarlos sobre el tema que tocaremos más tarde con respecto al cuadro que tienen y cómo tratarlos. Y la siguiente persona en el equipo es el clínico, y esto lo pongo con toda la intención del caso. No necesita ser un médico generalista. El clínico puede ser un enfermero, un fisioterapeuta, un trabajador social o alguien que coordine el equipo y que empiece a trabajar con pacientes y sus familias con respecto a cómo se vive con este cuadro y cómo se puede formar y entregar el equipo que podamos tener a medida que vamos avanzando. Y luego, una vez que tenemos acá las personas con trastornos de coagulación y el equipo, se necesita el equipo clave, además del clínico. Son personas que idealmente forman parte de nuestro equipo central.
Y no quiero que piensen que no se puede tener un equipo de hemofilia que entregue atención integral por el hecho de no tener a todos estos miembros. Cuando yo empecé como enfermera hace muchos, muchos años, estaba yo era de tiempo completo, había un médico que en su mayoría se dedicaba a la leucemia y se dedicaba a la hemofilia una vez por semana y personal de laboratorio, punto. Ahora tenemos un equipo que incluye a todas estas personas y vamos a ver en esta diapo y en algunas otras también, vamos a ver cómo pasamos de donde estamos ahora para poder desarrollar un mejor equipo. El equipo multidisciplinario central es el director del centro, el coordinador de enfermería y las guías de la WFH hablan de la importancia de los coordinadores de enfermeros. Sepan que los enfermeros son los miembros más importantes del equipo, el fisioterapeuta, el soporte psicosocial y el trabajo de laboratorio. Generalmente, el director del centro es un médico, generalmente es un hematólogo adulto o un pediatra, pero no siempre. A veces hay enfermeros que son los directores del centro, supervisan el testeo de laboratorio, la prescripción de tratamientos. Algunos enfermeros lo pueden hacer, otros no, y también monitorean los resultados. El coordinador de enfermería coordina la atención de atención por parte del equipo multidisciplinario. Somos la persona que está por detrás de todo y también evaluamos y damos conocimientos a los pacientes, a escuelas locales, iglesias que pueden llegar a ser importantes para los pacientes. Se evalúan a los pacientes, se inicia la atención y se coordina la atención en el hogar. El fisioterapeuta es otro miembro muy importante del equipo porque pueden educar a los pacientes y a los cuidadores con respecto a la prevención de los sangrados y rehabilitación para asegurar la recuperación funcional una vez que se haya producido el episodio. Y luego, el trastorno de coagulación, el impacto que esto tiene en el paciente y en la familia, genera distrés psicológico. Tener algún tipo de soporte psicosocial, ya sea tener un psicólogo o un trabajador social, será quien proporcione atención como parte del equipo o pueda poder dar soporte local a los pacientes. Esto como algo realmente muy importante. Y cada vez más nos estamos valiendo de psicólogos y trabajadores sociales para hacer evaluaciones psicológicas más formales, para poder ver la calidad de vida, la carga del tratamiento y para poder mejorar la atención que estamos dando. Y luego el personal de laboratorio, que realmente es muy importante. Pueden estar en distintas partes del hospital o en distintas instalaciones incluso, pero necesitamos tener una relación de trabajo muy estrecha con ellos porque queremos que ellos puedan hacer el nivel de factor 8 cuando el paciente está delante nuestro. Y hoy, y no en 3 semanas, tener una muy buena relación es muy bueno porque así ellos podrán ser parte del equipo y sentirse que son parte del equipo como algo sumamente importante. Bueno, les mostré ya esta transparencia hace poco, que serían todos los equipos, todos los miembros del equipo, y espero que puedan ver su equipo que ya esté formándose como parte, si es que ya no los tienen incluidos, pero las cosas han cambiado a medida que se extienda más y se amplíe el equipo. Tal vez tengan un equipo que se vea más como lo que estoy mostrando ahora, o sea que tenemos, por supuesto, en verde tenemos al paciente y su familia, obviamente, luego tenemos en otro color, que sería el color azul, y luego el Servicio Nacional, a medida que se va desarrollando, van a necesitar más profesionales, así que tal vez empiecen con la genética, y hay que hacer pruebas genéticas, tal vez necesitan un genetista o algún asesor en genética, o bien ofrecer terapia génica. Tal vez tengan inmunólogos, hepatólogos que estén también comprometidos en esa atención. Tal vez el factor se empiece a ofrecer de manera hogareña y ahí, si es que todavía no lo tienen, tal vez tengan un servicio de atención domiciliaria o algún enfermero que esté respaldando a los pacientes en el hogar. Y a medida que se van envejeciendo, los pacientes, que es otro área para todos nosotros y en la que deberíamos estar trabajando, y también con otras empresas farmacéuticas, que es importante para todos los ensayos clínicos. Todo esto implican datos. Los datos tienen una importancia creciente que muestran la atención que estamos proporcionando, que sea eficaz, que sea segura y que beneficie a los pacientes. Aquí hay algunas de las recomendaciones del capítulo 2.
del informe de la Federación de la FMH del año pasado, y aquí las recomendaciones son hacer algún control multidisciplinario, hablando del tema, del equipo, ¿no es cierto? Ver al paciente en su totalidad para hacer todos los estudios de laboratorios, evaluación musculoesquelética, y evaluaciones de calidad de vida que debe hacerse aproximadamente cada 6 meses para los niños. No es que hay que hacer una evaluación formal de calidad de vida con un cuestionario validado, es hablar con la familia, con aquellos que tienen personas con estos trastornos de la coagulación y cómo lo están manejando y cómo podemos mejorarles la vida. Esto habla aquí de niños y adolescentes que con hemofilia deben ser apoyados con educación continua y el desarrollo de habilidades, especialmente los adultos. ¿Qué significa? También enseñarles a ellos sobre la autoinfusión y pensar en el automanejo de manera más amplia y no solamente proporcionar el factor. Esto implica la coordinación de la atención. Si pensamos en el equipo multidisciplinario, ¿cuál es el momento temporal adecuado para esta persona o adulto para que se le enseñe cómo comenzó su trastorno de coagulación, lo que significa para la persona y cómo va a ser en el futuro? Hay que trabajar con los pacientes tanto desde el punto de vista ambulatorio, pero también cuando están internados, y hacer un seguimiento. Si ya hablamos de esto, en la revisión anual hay que pensar cuando hay pacientes que están sometidos a cirugía, qué tipo de tratamiento se les está brindando. Y todavía hay que ver, quiero conocer a algún hematólogo para que me diga un poco qué piensa respecto de esta cirugía, las derivaciones a los cirujanos adecuados y trabajar con el paciente y la familia. Hay que pensar en programas de atención individualizados para cada una de las personas y hay que auditarlos y hay que refinarlos a medida que van cambiando las cosas. Pero más importante aún, creo que si pensamos en un paciente que se diagnostica con hemofilia, tal vez puede ir a un hematólogo en cualquier lugar o tal vez a algún enfermero, pero la clave en realidad para este tipo de atención integral es aunar todas estas disciplinas y tener pocos pacientes o muchos pacientes con hemofilia u otros trastornos de la coagulación y apoyarlos al paciente y la familia que necesita educación y apoyo. Esto es todo el etos de la atención integral. Si lo podemos hacer, podemos mejorar la atención que estamos brindando, pero también los resultados para la persona y para todos a su alrededor. Deberíamos estar trabajando junto con otros que están dentro del equipo de hemofilia en el que participamos o cercanos a ustedes, pero también trabajar muy estrechamente con personas, con organizaciones y pensar cómo podemos trabajar de manera conjunta para sus mejores intereses, para nuestras capacidades, la organización de los pacientes y también para toda la comunidad que padece hemofilia. En conclusión, los equipos multidisciplinarios promueven una mejor atención y resultados, se ha comprobado una y otra vez. ¿Y por qué? Porque podemos educarlos a todos, tanto a los que tienen hemofilia como a sus familias. Ese equipo puede ser muy distinto independientemente de dónde estén en el mundo depende de dónde están en el mundo. La idea es trabajar de manera conjunta y de que podamos trabajar de esta manera. Solo lo hacemos si podemos comprometernos con aquellas personas que tienen hemofilia o trastornos de la coagulación y sus familias, como dije al inicio, los que son los equipos más importantes, los miembros del equipo de hemofilia, y hay que individualizar tanto la edad y la atención adecuada por la edad y para aquellos que están afectados. Y la mejor manera de hacerlo es educarlos, es apoyar a las personas para que hagan una autogestión, un automanejo respecto de sus tratamientos, de sus trastornos y cómo vivir bien en sus vidas. Gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta estaré disponible para responderlas. Muchas gracias, Kate. Vamos a pasar entonces a la próxima presentación. Es un placer presentarles a la doctora Teresa Nuaga para hablar sobre cuál es la configuración clave de este centro de atención integral en Nigeria. Muchas gracias, doctora Alok. La próxima. Quisiera agradecer
Me gustaría agradecer a la Federación Mundial de Hemofilia por haberme invitado a hablar sobre cómo establecemos un centro de atención integral de hemofilia en Nigeria. Voy a hablar, acá está mi agenda para la presentación de hoy. Un poco de antecedentes. Se estima que tenemos más de 21.000 personas con hemofilia en Nigeria. Esto se basa en la tasa de prevalencia global, esto era del 2021, y la tasa, insisto, la tasa global de prevalencia de 21.540. Hemos identificado más de 600 personas con hemofilia en Nigeria y el manejo de hemofilia en su todo ha evolucionado desde el inicio, cuando el primero que fue diagnosticado en 1967 en Nigeria, hasta el 2001, donde comenzamos a recibir entonces Imosizumab de la Federación Mundial de Hemofilia, en ese programa humanitario de asistencia. El consumo fue de 0 per cápita. Cuando empezamos a recibir este programa humanitario en el 2015 y a la fecha hemos recibido más de 22.7 millones de ese programa de ayuda, de asistencia humanitaria. Próxima. No voy a hablar en detalle en esta transparencia, porque la doctora Kerr ha hablado muy abarcativamente sobre el tratamiento y los centros de tratamiento de hemofilia y los centros integrales. Lo que sí hay que saber es que la atención en hemofilia ha evolucionado y sigue evolucionando, y los HTC, estos centros integrales de atención, como dijo la doctora Kerr, han sido reconocidos como impulsores importantes de la atención estándar para las personas con hemofilia. En Nigeria hemos evolucionado de las clínicas hematológicas como lugares a lugares donde se proporciona y se ofrece este cuidado en estos centros de atención de hemofilia. Tenemos 13 de ellos y 6 de los cuales ofrecen una atención integral. Bueno, ¿qué es el manejo de hemofilia como un todo? ¿Cómo ha sido antes de que se establecieran estos centros de tratamiento de la hemofilia? Nuestra experiencia ha sido que no teníamos apoyo para nada aquí, que estoy hablando de la dirigencia del hospital. Había muy pocos especialistas para las personas con hemofilia. Los clínicos ni siquiera sabían que era un problema en nuestra localidad. No había un equipo de atención multidisciplinario, no estaba coordinada la atención, no era proactiva, había un acceso limitado o no había acceso directamente a los concentrados de factor de coagulación. Y lo más importante es que había una falta de confianza en las personas con hemofilia. No creían o descreían a sus médicos o lo que estaban haciendo para ellos en cuanto a su manejo, y por ello rehusaban los productos de concentrados de factor de coagulación aún cuando estaban disponibles. Entonces, el manejo antes del establecimiento de los HTC, de los centros de tratamiento de la hemofilia, habían 2 pacientes registrados, como dije que el equipo multidisciplinario no existía, los productos concentrados de factor de coagulación no estaban en ese momento en el hospital, no estaban siendo ofrecidos, y los resultados de los pacientes no era favorable, o bien morían por su cuadro o se los perdía el seguimiento. Sobre la base de esta experiencia, pudimos identificar algunos componentes clave que sentimos que serían importantes para establecer un centro de tratamiento de la hemofilia. Uno de estos componentes era desde el apoyo de una organización nacional miembro, que en este caso sería la Fundación Hemofílica de Nigeria, con lograr la aceptación de la administración del hospital, formar un equipo clave multidisciplinario centrado en el paciente. Como la doctora Kerr mencionó, la composición de estos equipos difieren de un centro a otro, pero lo que es común o lo que uno debería observar es que hay que formar un equipo
donde los integrantes del mismo estén comprometidos, dedicados y que tengan esta habilidad de hacer las cosas juntos como un equipo. La estructura física de un centro de tratamiento de hemofilia es importante pero no es una prioridad. Lo que tenemos en nuestro centro eran nosotros que formamos un equipo HTC ya de una estructura existente y luego tratando de concientizar a otros especialistas interesados de otros servicios que tenían interés en manejar a pacientes con hemofilia y que quieran participar del equipo. Y otro componente importante es forjar confianza en los pacientes con hemofilia. Próxima. Muy bien. Por lo tanto, inicialmente cuando comenzamos nuestro centro de tratamiento de hemofilia, se comenzó en el 2012, ofrecíamos simplemente la atención básica, que sería hacer la clínica, la parte clínica, terapia física y luego servicios de laboratorio. Pero a medida que fuimos construyendo y forjando confianza con nuestros pacientes con hemofilia, empezaron a informar a los hospitales y entonces ahí necesitábamos tener una enfermera para tratar a las pacientes con hemofilia, una farmacia dedicada también a poder dispensar los concentrados de factor de coagulación. También teníamos cirujanos, dentistas, ortopédicos, neurocirujanos, pediátricos, asesores genéticos y también asistencia social. En nuestros centros no hemos podido tener esa capacidad para asesores en genética y los asistentes sociales. Bien, aquí tenemos nuestras ganancias, lo que hemos ganado con esto. A medida que fuimos, desde que lo establecimos en el 2012, teníamos el compromiso y la aceptación de la administración de los hospitales, pudimos restaurar la confianza de los pacientes con hemofilia y sus familias para poder elaborar nuestro registro de pacientes ambulatorios, que es el WBDR. Hoy tenemos 62. La atención para la hemofilia ahora está especializada, coordinada y es proactiva. Y obtuvimos ayuda para expandir y ampliar nuestros servicios que involucraba el programa de IHTC, el programa de hermanamiento de la Federación Mundial de Hemofilia, también el IHTC Fellowship y también el apoyo de la Organización Nacional Miembro. De la misma manera, aumentamos la concientización a través de la capacitación de los diferentes profesionales de la salud, conciencia pública, cabildeo y también concientización. Más concientización se logró dentro del hospital, porque ahora los profesionales tienen un mayor sentido de una sospecha clínica y públicamente fueron más conscientes sobre la hemofilia, logramos derivaciones de los clínicos y de otros hospitales también, y esto fue muy importante. Pudimos ampliar y somos también apoyados por el programa de investigación de la WBDR. Como estamos ahora, que no tenemos asesores genéticos ni tampoco servicios de asistencia social, porque tenemos una población de personas con hemofilia que están ya siendo adolescentes y seguramente van a ya querer empezar a tener relaciones. Los hematólogos y los enfermeros están duplicando como en rol de asesores. La próxima. Muy bien, estas son las estadísticas entonces de mi país. De hecho, aquí tenemos el porcentaje más alto de los tratamientos en nuestros centros de tratamiento de hemofilia. Esto ha sido el más bajo, como vemos aquí. El segundo, lo podemos ver en pantalla, que ha habido un aumento progresivo en la cantidad de pacientes con hemofilia que tienen la atención de nuestros centros de atención. Aquí están los procedimientos quirúrgicos que pudimos lograr hacer en los HTC,
tanto de los dentales, para la población pediátrica y adultos, sinovectomías químicas, craniotomías, circuncisiones y otros tipos de cirugías menores. Para nuestro patrón de sangrado, los sangrados musculoesqueléticos son los más importantes que vemos, con los sangrados intracraneales y otros, 2% o menos de 1% respectivamente, y el mayor en frecuencia son los sangrados de las articulaciones. Muy bien, para los concentrados de factor de coagulación dependemos totalmente del programa de asistencia de la FMH, donde tenemos estos productos con vida media extendida, derivados de plasma y con productos recombinantes. Y vemos también donaciones de emicizumab para 14 pacientes con hemofilia. Debo decir que nuestro gobierno recientemente agregó a la hemofilia como una de las enfermedades no transmisibles, grupo de enfermedades no transmisibles en sus propias plataformas. Y tenemos la esperanza de que compren estos productos en un futuro cercano. Aquí observan algunas de las imágenes de los productos donados, están aquí almacenados en esas heladeras, en los refrigeradores. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Para los desafíos, aquí me gustaría utilizar esta transparencia que preparé en el 2017 para darles una idea de dónde estábamos en ese momento y dónde estamos hoy en la actualidad. Para los desafíos, aquellos relacionados con el paciente, están otros relacionados con el hospital y por último relacionados con el gobierno. A nivel pobreza, sigue siendo bajo. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con muchos pacientes y la evaluación de la atención por la localización de los centros de tratamiento. Algunos tienen que venir de distancias muy largas. Y en cuanto a la falta de concientización, esto ha mejorado muchísimo, significativamente, entre los profesionales de la salud, entre el público. De hecho, también tenemos grupos de apoyo a los padres, a los pacientes, educadores. Tenemos una falta de cabildeo, ya los pacientes ya no tienen ese temor al estigma. Hemos podido establecer, sí, un registro de investigación para los pacientes. En cuanto a la falta de capacitación del personal, ahí tenemos todavía algunas fallas. Se hizo una capacitación tanto local como internacional, de la misma manera, obtuvimos asistencia para el laboratorio y hemos podido realizar algunos trabajos de diagnóstico en nuestro hospital. Y también, como mencioné, los programas, esperamos que el gobierno pueda incluir a la hemofilia como enfermedades no transmisibles, y tenemos compromiso por parte del gobierno. Y no tengo duda que en el futuro cercano podremos también tener concentrados de factor de coagulación para personas con hemofilia en Nigeria. Esta es la realidad. Tenemos un grupo de varones con distintos estadios de artropatías hemofílicas. Podemos ir redondeando, por favor. En su mayoría vienen con sangrado. Y, siguiente diapo. Esta diapo muestra la cohorte de profilaxis de bajas dosis. Entonces, acá tenemos el programa con imisuzzumab y acá pacientes con imisuzzumab. Y la siguiente diapo. En conclusión, este es el manejo del hospital. Quiero agradecer a la WFH por todo este recorrido. No habría sido posible sin el apoyo de ellos. Y también concluir con este enunciado hecho por un paciente de 15 años de profilaxis, que le dice a su madre: mamá, ahora soy mucho más normal que aquellos que tienen factores de coagulación normales.
una cita que vale la pena. Muchísimas gracias por esta descripción tan maravillosa del recorrido en Nigeria para establecer la atención de la hemofilia. Pasemos ahora a la última presentación en este programa. Es un enorme placer para mí presentarles a la doctora Adolfina Pérez García de México, que va a hablar acerca de los requisitos mínimos para establecer una clínica de hemofilia. Buenas tardes, es un placer estar acá presentando el trabajo tan valioso de la Federación Mundial de la Hemofilia. Voy a hablar brevemente acerca de los requisitos mínimos para poder establecer una clínica de hemofilia. Voy a estar hablando en nombre de México. Voy a estar hablando acerca de cómo los pacientes son manejados en el Instituto de Seguridad Social de México, el IMSS. Es la agencia más grande, la agencia que tiene la mayor capacidad de tratar a los pacientes de hemofilia. Está distribuida en todo el país. México es un territorio muy amplio y por eso puede llegar a haber diferencias entre distintos hospitales, aun cuando todos ellos pertenezcan al IMSS. Nosotros sabemos que los pacientes que viven con hemofilia tienen una condición que es crónica, una condición crónica que no se cura. Esto tiene un gran impacto en conexión con su economía y también con su vida social. Entonces, con el objetivo de poder ofrecer una mejor respuesta, requerimos un equipo que sea multidisciplinario. A esto se lo conoce como atención integral. El rol de la clínica es ofrecerle a los pacientes una evaluación y una atención integral. Esto estará determinado sobre la base de las decisiones individuales de las instituciones, pero en pediatría esto ocurre cada 6 a 12 meses y cuando hablamos de los adultos esto es una vez por año. El tratamiento para pacientes con hemofilia, lo mejor que puede llegar a ofrecerse a estos pacientes es un tratamiento que sea integral. Esto ha sido ampliamente probado por la WFH, en donde muestran que los pacientes que reciben atención en una institución tendrán una mejor reducción de la morbilidad y de la mortalidad. Acá vemos niños que están en un campamento, están haciendo un camping. Y lo que llegamos a ver es tratamiento que se los ofrece con concentrados de factor de coagulación, con un equipo integrador de atención multidisciplinaria. Esto va a mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de la atención integral, esto mejora la calidad de vida, reduce la morbilidad, promueve la salud mental y reduce la mortalidad. ¿Cómo se integra una clínica integrada? A veces no tenemos todos los elementos al alcance de la mano como para poder decir tendré una instalación completamente integral. Sin embargo, si tenemos un hematólogo, si tenemos al paciente y si tenemos a la familia del paciente, es decir, a quienes rodean al paciente, entonces esto alcanzará para que yo pueda decir que voy a comenzar con mi clínica de hemofilia. Y esto puede referirse o puede llamarse atención integral. Esto puede alcanzarse solamente con médicos que tienen un proceso, que están integrados en este proceso. Acá tenemos una doctora que no forma parte de nuestro hospital, pero sí se le derivan pacientes a su propio consultorio. Acá vemos todos los integrantes que nosotros recomendamos que tienen que existir para que nosotros podamos decir que lo que estamos ofreciendo es una atención verdaderamente integral. Sin embargo, no es necesario tener a todos a bordo, ya que vamos a ver que esto es el caso más adelante. Bueno, nutrición sería bueno tener, sería bueno tener expertos en nutrición, pero si no tenemos nutricionistas, entonces los médicos siempre pueden asesorar en la nutrición a sus pacientes. En lo que se refiere a genética, eso es para casos muy especiales, psicología
odontología parcialmente, ortopedia y rehabilitación. Estos están por fuera de nuestra área. Acá tengo el triángulo. Ahora podría ser un cuadrado. Yo soy hematóloga y yo comencé esta clínica de hemofilia con el apoyo del trabajo social. Eran los que mantenían el contacto con los pacientes, ofrecían cursos de capacitación, trataban de enseñarles a los pacientes cómo se infundían los factores. Los enfermeros enseñan a los pacientes de familias, a los parientes y a su entorno todo aquello que esté relacionado con la atención necesaria para estos pacientes. Ambos equipos respaldan a todo aquello que está relacionado con la atención integral a la profilaxis y a todo lo demás. Y obviamente el laboratorio también tiene que estar allí brindando sus servicios para poder lograr un diagnóstico adecuado de la hemofilia, para saber cuál es el tipo de hemofilia, para saber que el niño que está comenzando con profilaxis primaria, que tal vez no puede responder, saber si tienen inhibidores. Esto es esencial para que nosotros podamos tener una clínica de hemofilia. Esto nos va a llevar bien lejos y, por supuesto, siempre podemos buscar respaldo de otros especialistas. ¿Y qué pasa con las funciones de una clínica? Poder ofrecer y coordinar la atención en los hospitales y de pacientes ambulatorios, la profilaxis primaria. Existe una reducción considerable de necesidad de atención en hospitales y obviamente cuando hablamos de pacientes externos solamente van a ir cuando necesitan tratamiento. Capacitar a los pacientes, a los parientes y al personal de salud con respecto a emergencias, técnicas de laboratorio, qué hacer en el caso de una emergencia. Esto sería promover un tratamiento oportuno en el caso. Todo tiene que ser basado en el hogar y el paciente solo tiene que ir al hospital cuando se necesita una evaluación completa y para poder decidir cuál es el diagnóstico. Siempre tienen que ser alentados a volver a su casa. Idealmente, todos los miembros tienen que estar en el mismo espacio. Eso sería algo deseable de tener, pero si tal cosa no es posible, cada especialidad puede evaluar al paciente por separado en otras unidades del hospital. Entonces, lo que importa es que nosotros debemos pedirle a los pacientes adultos, venir a vernos una vez por año y tenemos que pedirle a los niños que vengan a vernos cada 6 meses. La rehabilitación siempre va a ser esencial y vamos a tener que evaluarlos en el hospital de rehabilitación en el caso de ser necesario. La atención de la hemofilia tiene que ser especializada. Todos los médicos tienen que ser capacitados en hemofilia. Además de los hematólogos, enfermeros, trabajadores sociales y expertos de laboratorio, todos los otros miembros del laboratorio deben recibir cierta capacitación. Los médicos ortopedistas tienen que ser capacitados con respecto a cómo se operan a los pacientes con hemofilia. Todos tienen que tener algún tipo de capacitación en hemofilia. Cuando hablamos de las necesidades de los pacientes y sus familias, se las satisfacen mucho mejor en centros integrales y no por médicos individuales. Lo que acá importa es tener un equipo médico que esté familiarizado y que haya adquirido experiencia en lo que es la atención de la hemofilia, porque ellos serán quienes cumplan estos papeles. ¿Qué pasa con los objetivos de la atención de la hemofilia? Primero y más importante, mejorar la calidad de las personas que tienen trastornos de la coagulación. Nosotros llegamos a ver que los niños corren, que están felices, que van al colegio. No hay necesidad de evaluación formal. Lo terminamos viendo en sus actividades diarias. También deben permitir colaboración entre los diferentes centros de tratamiento y las redes de atención.
Todos los trastornos de sangrado tienen que estar incluidos, no solamente hemofilia, pero sino también otras deficiencias de la coagulación infrecuentes, como por ejemplo deficiencia de factor 7 o factor 5, y también siempre evaluar los resultados. Al menos una vez por año tenemos que sentarnos y evaluar qué resultados se han obtenido, cuántas cirugías, cuántos chequeos físicos, etc. Necesitamos establecer indicadores para evaluar la calidad de vida y la calidad de la atención. Estos indicadores se utilizan a nivel global. Ese es el registro de sangrado, creo que se llama la tasa de sangrado anualizada. Y esta es una tasa que realmente es muy útil para que nosotros sepamos si la tasa de sangrado ha aumentado o ha bajado, o si ha permanecido estable. Es una tasa que siempre podemos estar utilizando para nuestras evaluaciones. También tenemos que dar cuenta de la cantidad de producto que se haya utilizado y en qué situaciones. Y también dar cuenta de si hubo algún desvío. Esto es realmente importante porque estamos hablando de medicaciones de alto costo y tenemos que realizar supervisión sobre lo que se usa. Y estas instalaciones tienen la obligación de participar en la investigación, en la educación y en la innovación. Si nosotros no publicamos nuestras experiencias, es probable que no seamos conocidos por aquello que hacemos. Nuestro compromiso tiene que estar puesto en educar a los pacientes y a las familias, a los participantes de los centros de atención de la hemofilia. Las instalaciones integrales de hemofilia tienen que ofrecer cursos apuntados a los pacientes y a las familias. Los cursos a nivel comunidad también pueden ofrecerse. Tal vez en las escuelas las personas tengan que ir y hablar acerca de qué se trata la hemofilia. Un miembro de nuestro equipo siempre puede estar allí para estar a cargo de estas sesiones y también para poder ofrecer apoyo a las asociaciones de pacientes. Necesitamos completar o cumplir este objetivo para poder sentir que somos parte fundamental del entorno social en donde nuestros pacientes se están moviendo y poder definir cómo es este niño, cómo va a poder desarrollarse y cómo el niño va a interactuar en una serie de distintas situaciones más allá de que tener que ir necesariamente a el consultorio. En conclusión, diría que lo más importante es que el hematólogo tiene que estar abierto y dispuesto a poder tener y correr un centro integral de hemofilia, una clínica de hemofilia. Los hematólogos entonces convocarán a otros profesionales de la salud, enfermeros, trabajadores sociales, que van a estar muy contentos con su trabajo. Tienen que asegurarse de que haya un servicio de emergencia de 24 horas, que haya tratamiento adecuado en cantidad suficiente, que exista la cantidad necesaria de factores u otras moléculas o agentes bypaseantes en cantidades suficientes, porque tal vez venga el fin de semana y una dosis sola no alcance en estas condiciones. Tienen que saber cómo manejar todas las complicaciones que pueden llegar a presentar los pacientes. El primer impacto siempre tiene que estar manejado por el experto en hematología. Muchas gracias por su atención. Voy a permanecer atenta a sus preguntas y me gustaría invitarlos al siguiente Congreso Mundial en mayo de 2022, del 8 al 11 de mayo en Montreal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los oradores por sus presentaciones. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo. Y si el anfitrión me puede permitir iniciar el video, vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a empezar
con la primera. Es de Megan. La terapia en el hogar es clave. ¿Y cómo hacemos que los trabajadores de la salud puedan tener la adopción de los prestadores de salud? Voy a dar mis pensamientos y creo que uno de nuestros colegas tenía otro compromiso y se tuvo que ir, pero nos siguen quedando las otras dos colegas. Creo que no existe una única respuesta simple. Creo que es toda una cuestión de advocacy y presión, es decir, a partir de los datos y demás. Los datos muestran que sin reemplazos regulares no existe alteración de la historia natural de la hemofilia. Este es el mensaje más importante con respecto a estas guías. Y no hay forma en que uno pueda mejorar esto a menos que uno ofrezca terapia en el hogar. El mensaje es que sin reemplazos regulares es casi como no tratar la hemofilia. Como mensaje más importante, hay que desarrollar esto de modo tal que sea práctico para los prestadores de salud y el Ministerio de Salud para poder acomodar esto dentro del presupuesto. Y esto como un buen punto de inicio y luego aumentar la dosis al tratamiento en donde el niño y el adulto pueda cumplir sus funciones y vivir su vida sin ningún sangrado o tal vez con uno mínimo en el caso de ser posible. Este es el concepto. Yo no sé si la doctora Teresa o Dolfina puedan agregar algo. Yo podría... Gracias. Teresa primero y luego la doctora Dolfina. Bueno, lo que quiero agregar en relación a lo que ha dicho es que la terapia en el hogar, la terapia hogareña, es algo que hay que hacer con la persona con hemofilia y su cuidador y quienes tratan a los pacientes. Se tiene que hacer en conjunto. No es algo directo que venga del tratador a la persona con hemofilia porque uno tenemos que lograr su confianza para poder conocer y entonces cumplir con las instrucciones que se nos den. El producto se va a usar así o así. Y estoy totalmente de acuerdo con lo dicho en el sentido de que existe la necesidad de poder estar a la altura de los sangrados por hemofilia. Reemplazar permanentemente el producto cuando sea necesario. Y esto no puede lograrse sin la terapia hogareña, especialmente cuando hablamos de nuestros pacientes, los pacientes que tienen que viajar a una cierta distancia hasta poder llegar al hospital. Y para cuando lo hacen, mucho de esto ya se ha dañado gran parte de las articulaciones. Es importante que el cuidador de hemofilia trabaje mano a mano con los tratadores. Gracias. Gracias. It's okay. Okay. No other points to En add? México, desde hace más de 15 años, iniciamos la terapia en casa. Primeramente, se inició un programa de enseñanza de autoinfusión para que tanto los pacientes con hemofilia como sus familiares aprendieran a aplicarse el medicamento. Se les enseñó cómo asepsia y antisepsia. Y luego de que ya estaban preparados y que enfermería los avalaba como capaces de poderse de aplicar el medicamento, entonces pasaban a la entrega en su casa. Nosotros comenzamos con un programa de llevarles el medicamento a la casa, ya que hay pacientes que viven a distancias pues, de más de 5 o 6 horas, más el tráfico y todo eso. Entonces, la empresa que nos provee el medicamento es la encargada de llevar este tratamiento a cada casa, llevar un registro completo de lo que se entrega, de lo que se aplican, de regresar los frascos vacíos para nosotros saber exactamente que sí se estuvieron aplicando el medicamento. Y luego el médico con los registros que le entrega la empresa y que se le confirma con el paciente, pues podemos sacar el promedio de hemorragias. Eso nos ha facilitado que los pacientes ya no tengan que ir al hospital a
a urgencias tampoco, porque ha disminuido considerablemente los eventos hemorrágicos, los ingresos al hospital, y el paciente pues tiene mayor calidad de vida y puede utilizar ese tiempo de ir a la consulta, lo puede utilizar pues para ir a las escuelas, no faltar a su trabajo, y se les da una evaluación cuando ya están de manera firme, por decirlo así, cada 6 meses a los niños y cada año a los adultos. Pero a los bebés, cuando nos llegan de primera vez, pues son niños que se les da un seguimiento mensual, se les pone en profilaxis primeramente con concentrados de factores de coagulación de origen plasmático, y se inicia pues antes de los 3 años de edad. Realmente tenemos una gran proporción de pacientes que tienen su tratamiento en casa. Prácticamente todos los casos graves y moderados reciben el tratamiento en casa, e incluso a los pacientes que tienen inhibidores se les envía o se les puede hacer llegar los agentes puentes. Minuciosamente. Muchísimas gracias. Hemos tomado más de 5 o 6 minutos para responder una única pregunta, pero era muy importante, con muchos puntos interesantes hechos por los panelistas, además de tener estas recomendaciones y el advocacy, el cabileo, tiene que haber compromiso del gobierno y capacitación de los cuidadores para administrar los productos. Vamos a ir un poquito más rápido con el resto de las preguntas, porque hay una pregunta retórica, el doctor Ani. ¿Cuántos países tienen centros de atención integral, es decir, centros de hemofilia? No tenemos una respuesta, pero por lo menos cada país debería tener uno o más de estos centros de atención integral para proporcionar capacitación, para tener más centros comprometidos y convocar más. Doctor Tajina había formulado una pregunta: ¿cómo hacemos para obtener el respaldo para concentrados de factor de coagulación, como ha sido nuestra experiencia en India? Durante más de 25 años hemos intentado hacerlo, y en los últimos 10 años puedo decir que hemos tenido éxitos muy significativos. Pero respecto de la clase política, es importante que la atención implica mucho más apoyo, y una vez que la atención médica se vuelve un poco y muy importante para aquellos que dominan la política, ahí sí obtenemos mayor atención. Logramos que hemofilia sea un ítem, un artículo en el presupuesto del gobierno, aquellos que manejan, por supuesto, la salud terapéutica del país. O sea, el cabildeo, hablarlo en el país, la clase política, y entender y aceptar la clase política que proporcionar atención de salud es importante, y asignar el presupuesto necesario es importante. También necesitamos proveedores que ingresen al país, que también ofrezcan estos productos, y tenemos ahí una situación mucho más mejorada comparado con cómo estábamos antes. La próxima pregunta, el doctor Sergio Luis Gustavo, sobre las guías, la versión tercera, el capítulo 1 y 2 podría ser una guía para el desarrollo del programa, y las propuestas de la guía y para los también profesionales de la salud, pero también para las organizaciones, sobre cómo poder obtener el apoyo de sus ministerios para establecer esos centros de atención. Y dicen si el trasplante de hígado es una cura para personas con hemofilia. La respuesta es sí, pero solo se ofrece a aquellos que tienen una falla hepática, por lo general relacionados con hepatitis crónica, o en algunos casos incluso si han tenido alguna malignidad para las cuales fueron tratados, y ahí hay un trasplante hepático. O sea que no es algo que se ofrece de primera mano, directo, porque es complejo y es un procedimiento complicado, y no se ofrece entonces a personas con hemofilia que tengan una función hepática normal. Muy bien, hay una pregunta de doctor Janeas a la doctora Tessi. En Nigeria, ¿qué porcentaje de hemofilia A y B? ¿Cuántos tienen enfermedades virales o virósicas infecciosas? ¿Qué se está haciendo? ¿Están haciendo algún tipo de estudios genéticos? Doctora Tessi. Bueno,
Gracias por esa pregunta. En Nigeria la mayoría de los pacientes tienen hemofilia A, y eso sería un 85 o 90% de los pacientes que nosotros vemos tienen hemofilia A. Ahora, con respecto al screening, al tamizaje, nosotros hacemos el screening en el centro de tratamiento de hemofilia. Esta sería toda la investigación de base que nosotros realizamos para cualquier paciente con hemofilia que visita nuestro centro. Y no sé si, no entendí las últimas dos preguntas. Bueno, estaban hablando sobre qué porcentaje de personas tienen enfermedades virósicas o infecciosas y cuál es el manejo, cómo se maneja. Bueno, de mi propio centro hemos tenido 2 pacientes nada más que han dado positivo para hepatitis C, y de hecho solamente los derivamos al gastroenterólogo en realidad, o sea que están recibiendo ahora atención del gastroenterólogo, del especialista, y en Nigeria hay tratamiento disponible, sí, pero es muy costoso, está en desarrollo, pero es muy costoso. Porque tengo que mencionar también que hay arreglos que se han hecho en India y en Egipto, pero mucho en India, con Gilead. Ese tratamiento de 3 meses es menos de $500. Tal vez los hospitales, las organizaciones nacionales miembros, pueden tener acceso a esta terapia para hepatitis C que es más disponible, porque legalmente hay acuerdos que se han hecho con esta empresa. Una pregunta. Sí, sí, tenías otros comentarios. La última pregunta, sí, quería comentar sobre la última pregunta. Sí, un momentito. Se comentó, no tengo la pregunta a mano, pero has mencionado 4 preguntas. Tenía que ver con las pruebas genéticas. Ah, sí, sí, sí. Actualmente no hacemos asesores génicos en Nigeria. Estamos tratando de poder forjar estas capacidades para el asesoramiento genético y para los portadores de temas genéticos. Lo has mencionado en tu última transparencia. Esta es una pregunta de Sergio Gustavo. En Nicaragua tenemos una situación similar como en Nigeria, donde tenemos problemas con algunas pacientes y su atención para pasar del plasma y crío. Creo que no es una pregunta, es más una declaración. El doctor Inran, no es una pregunta, solicita feedback para entender los problemas, porque tenemos varios temas diversos, pero debo decir que tenemos una población muy grande, no suficientes centros ni suficientes concentrados de factor de coagulación, y es algo que no podemos controlar, y necesitamos precipitados, plasma. Muchos médicos, pediatras, tienen poca experiencia con trastornos de coagulación. Sí, reconocemos esto, nos damos cuenta que se necesita más capacitación, más productos disponibles. Creo que hay otras preguntas similares. Y la idea tiene que ver con el cabildeo, advocacy con el gobierno, que sería el paso, digo yo, para que pueda implementarse una atención integral en vuestro país. Las organizaciones como la FMH proporciona capacitación y apoyo, pero tiene que ser a nivel país. Pregunta para la doctora Adolfina. En México, doctor Jania, ¿han probado ¿han hecho la prueba a los pacientes de hemofilia solamente para coagulación o hacen otro tipo de estudios sistémicos, el recuento de eritrocitos y otros? ¿O solamente se hacen los ensayos de coagulación o hacen otras pruebas hematológicas? Una respuesta corta, por favor. Gracias. Sí, en México sí disponemos para estudios de coagulación en la mayoría de los hospitales, y también se hacen screening para detectar enfermedades transmitidas por transfusión. Realmente hoy en día la incidencia es muy baja. De hepatitis C hay tratamiento ya para erradicar el virus, entonces hay muchos pacientes que están curados. Queda un remanente de pacientes VIH positivos, pero que están con una excelente calidad de vida, o sea,
se han transformado en un padecimiento crónico. Entonces, son pacientes que pues, viven muy bien y su VIH está controlado y es menos del 3% de la población global con hemofilia. Y de hepatitis C, pues realmente se está erradicando, se podría decir de alguna manera, dentro de los pacientes con hemofilia que se habían infectado. Entonces, tenemos buena experiencia en ese sentido y sí hacemos laboratorios para detectar inhibidores. Tenemos una incidencia pues muy baja de inhibidores, alrededor de un 11% son inhibidores de alta respuesta. Se buscan de manera sistemática, como decíamos, en los niños cada 6 meses y en los adultos cada año. Bueno, muchas gracias. Hemos intentado responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Nos hemos pasado del tiempo, casi 15 minutos, y ahora nos dicen que por favor tratemos de hacer el cierre. Lo que les puedo asegurar es que estas preguntas las vamos a mantener y vamos a hacer las respuestas por email. Y simplemente quiero concluir este webinar agradeciendo a 140 o más participantes de muchos países que han compartido su tiempo con nosotros para escuchar la descripción de los principios de atención que han sido redactados y que han sido mostrados en esta serie de guías. Se han establecido la atención de experiencia del Reino Unido por Kate Care, luego una descripción por Teresa Nuaga de Nigeria y doctora Adolfina Vergés de México sobre cómo la atención integral ha evolucionado en sus propios países. El mensaje ha sido que es importante entender lo que estamos intentando hacer, cuál es el alcance, para obtener mayor conocimiento y luego ir armando cuidadosamente, ser apasionado por lo que uno quiere hacer. Y no hay una única solución perfecta para todas las situaciones, tenemos que individualizarlas y, por supuesto, entender y saber las condiciones que existen en cada país, sabiendo claramente hacia dónde queremos ir en definitiva, y obtener los productos para el tratamiento, empezando con su uso para profilaxis, también el reemplazo, ver los resultados e informar los resultados, que va a ser muy importante. Y con esto entonces quisiera agradecer a todos los oradores, los conferencistas, los participantes y por supuesto a la Federación Mundial de la Hemofilia por esta iniciativa, este programa singular. No ha sido fácil este webinar en realidad, tenemos interpretación en 4 idiomas, también tenemos oradores por lo menos en 2 idiomas diferentes y la traducción es en vivo durante la discusión. Ha sido muy interesante esta sesión. Quiero agradecer a todos los que participaron del programa y esperemos ver a ustedes y a más de ustedes en los próximos webinarios de esta serie. Muchísimas gracias y hasta pronto.